Versículo 2, mis hermanos. Dice ahí que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, pues estuvimos viendo las últimas reuniones de varones, la importancia de la integridad que Dios espera para sus hijos, especialmente para los varones. Y vimos la palabra sobriedad, que literalmente el hombre de Dios no debía ser alguien intoxicado, no debía ser alguien esclavo del vino. Veíamos cómo los placeres y ciertos asuntos pueden ser una debilidad para el hombre. Después, en la última reunión, Andresito nos estuvo hablando de la siguiente palabra, que era seriedad. Hermanos, recuerdan, ¿no? Los hombres de Dios deben ser dignos, deben ser serios, honorables, personas respetables. Y hoy vamos a hablar la siguiente palabra, que sería la palabra prudentes. Dice ahí que sean sobrios, serios y prudentes. Ahora, hermanos, esas palabras, como hemos visto en las reuniones pasadas, a veces la palabra en sí es difícil de explicar. O sea, uno entiende la palabra, pero explicarla es un poco complejo, y más lo que significa. Entonces, yo de verdad le di muchas vueltas a esa palabra, mirando, los comentaristas a veces no ayudan mucho, pero uno entiende el asunto, lo difícil es explicarlo. Pero aquí nos muestra Pablo que hay que enseñarle a los hermanos mayores, y no solo a los hermanos mayores, como vamos a ver, a que ellos sean prudentes. Esa palabra en el griego es una palabra muy usada, hermanos, la palabra sofrón, que significa, si uno hiciera una traducción literal, significa que sean sanos de mente. Esa palabra se usa mucho en el griego y se traduce al español de varias maneras, y generalmente usted se va a dar cuenta que si uno busca esa palabra, está asociada siempre al carácter cristiano, está asociada siempre a la vida cristiana, tanto de hombres, mujeres, ancianos, niños, y es una palabra que Jesús usaba mucho. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. El hombre prudente edificó de una manera, el hombre insensato edificó de otra manera. Entonces es una palabra que la Biblia usa mucho para hablarnos que el creyente, de por sí el creyente es una persona que tenga una mente sana. Y en eso se deben caracterizar los ancianos, pero no solo los ancianos, porque más adelante se nos va a hablar de las mujeres. Anteriormente se nos había hablado de los que están en el gobierno de la iglesia, y después se nos va también a hablar de los jóvenes. Entonces, algunas explicaciones que se dan de este término son las siguientes. Se puede decir que sea de sobrio, también se puede traducir, prudente, templado. En el griego esta palabra hacía la connotación de que tuviera un juicio sano, que piense rectamente. Algunos griegos decían que era la habilidad ligada a la práctica de ver las cosas de manera conveniente para actuar ordenadamente con un fin establecido. De alguna manera significa pensar de manera sensata, pero en relación a decidir de manera sensata. Alguien decía así: la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias y actuar responsablemente. Alguien prudente es alguien que es capaz de mirar como las situaciones y actuar de la mejor manera. Es alguien prudente, ¿no? Como cuando usted va manejando y usted ve una situación y usted toma la decisión, usted fue prudente. Si usted de pronto por el afán o de un descuido usted actúa indebidamente y comete una insensatez, usted está siendo imprudente. Ahí es donde yo les digo que uno entiende la palabra, pero definirla es un poco complejo. Y vamos a ver eso, cómo se aplica a nosotros como varones, tanto a los ancianos, pero también a los jóvenes. Mira ahí cómo lo dice el mismo capítulo, en el verso 6, nos dice lo siguiente, dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, esto no es solo un asunto que deben tener los hermanos más mayores entre nosotros, sino que debemos aún exhortar a los jóvenes para que sean prudentes.
Quiere decir que ellos tengan la capacidad de discernir las cosas con claridad y tomar las mejores decisiones según buen juicio. Dice, bueno, para los ancianos uno entiende que es más fácil que los ancianos sean prudentes, porque los jóvenes tienden a ser impulsivos, tienden a ser irreverentes. Entonces era común que Pablo entendiera que los cristianos mayores tuvieran esta capacidad, pero también habría que enseñarla a los jóvenes. Ahora, hermanos, ¿cómo se explica esto? Eso es difícil de explicar. Yo traté de buscar algunos pasajes de la palabra que me dieran como la oportunidad de explicarlo, así como hemos hecho en otros asuntos, pero este tipo de cosas que son difíciles de explicar de manera, si se puede decir, doctrinal, se pueden entender bien fácilmente con un ejemplo. La Biblia a veces nos deja mejor el ejemplo de lo que es la prudencia que la enseñanza, aunque usted sí va a Proverbios, es que Proverbios le habla mucho a usted de la prudencia. Pero entonces resumir todo Proverbios para la enseñanza es difícil, tomar, entonces, pero vamos a mirar algo de lo que significa ser prudente, las consecuencias, las bendiciones de la verdadera prudencia y lo importante que esto debe ser para nosotros como cristianos. Yo cuando leo este pasaje, viéndolo en la práctica, yo podría decir que también algo que nos puede ayudar a entender esa palabra es lo contrario. Si los ancianos deben ser prudentes, pues lo contrario es que el cristiano, el hombre de Dios, no debería ser imprudente. Si lo que la Biblia dice es que el cristiano tenga una mente sana, sobria, que sepa actuar, decidir, podríamos decir que lo contrario sería que el cristiano no puede ser un loco, un necio. Y perdónenme la palabra, pero es que es una palabra que usa la Biblia. No puede ser estúpido a la hora de actuar. ¿Sí? Es que hay otras palabras que la Biblia usa, pero que son el contraste. ¿Sí? El anciano es una persona que usted cuando lo vea diga, oiga, este hombre piensa y actúa correctamente. No es una persona que no sabe actuar. Usted no se ha encontrado a esa persona que usted dice, realmente es insensato, es loco. O sea, toma unas decisiones que usted dice, qué incoherencia, qué imprudencia, ¿sí? Hasta uno dice, no, qué estupidez. O sea, el cristiano no debe ser eso, sino debe ser lo contrario. O sea, alguien sabio, sobrio, que sabe tomar buenas decisiones. Y uno dice, hermanos, pero ¿por qué eso es tan importante? Claro que no beber es importante, claro que ser honroso es importante. Vamos a ver muchas áreas en las que debemos ser íntegros. Pero ¿por qué la Biblia nos llama de ser íntegros en la manera de pensar? Pues porque la Biblia dice que nosotros somos literalmente lo que pensamos. O sea, si nuestra mente está mala, si la mente está desequilibrada, si la mente no es sana, pues todo lo que nosotros hagamos va a estar. Porque nosotros somos, dice Proverbios, lo que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Nosotros no somos, hermanos, la ropa que tenemos, nosotros no somos la casa que tenemos, nosotros no somos la profesión o el título que colgamos, nosotros somos lo que pensamos. Y si nuestra mente no es sana, prudente, nosotros vamos a ser. Entonces vamos a ver un ejemplo, hermanos. Yo sé que el ejemplo nos va a mostrar la importancia de la prudencia en la vida cristiana. Los hombres, tanto jóvenes como ancianos, son llamados a tener prudencia, buen juicio, discreción, dirección, discernimiento. Entonces vamos a ir a el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10. Vamos a leer el verso 3 en adelante. Porque las situaciones y el ejemplo que vamos a ver en este pasaje nos va a mostrar la importancia de eso, de una mente sabia, de una mente sobria, de alguien que sabe discernir y actuar justamente. Usted se va a dar cuenta que Crónicas es un libro escrito para mostrarnos las experiencias de los reyes de Israel. Experiencias que muchas veces llevaron a la nación a fracasos, experiencias que muchas veces llevaron a la nación al éxito, a la bendición de Dios, pero todo dependía de la sabiduría de los reyes. Todo dependía de la prudencia de los reyes. Si ellos eran imprudentes, hermano, la nación sufría. Si ellos eran sabios de buen senso, las decisiones que ellos tenían traían bendición.
Y por eso aquí Pablo va a resaltar, antes de acciones, que sean sabios en su mente, que tengan una mente sana, que sean prudentes. ¿Y por qué se lo dice a los hombres? Porque en últimas la responsabilidad de nuestros hogares, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de muchos asuntos no recae sobre las mujeres, sino recae sobre los hombres. Y si los hombres no saben pensar correctamente, decidir correctamente, muchas de sus acciones pueden ser la ruina para los que están detrás de ellos. Entonces se requiere que ellos tengan la capacidad de tener buen juicio, buen senso delante de los desafíos que tiene la vida. Es que imagínense una persona que ore mucho, que conozca la Biblia mucho, pero cuando tenga delante la responsabilidad de tomar decisiones, si ella no las sabe tomar, imagínense las consecuencias. Ahí es donde viene la palabra que sean prudentes. Ahora sí estamos como entendiendo la idea. Que sepan discernir, que sean de buen senso, que sepan tomar buenas decisiones. Entonces aquí vamos a ver eso, la importancia de la prudencia. Hermanos, y la prudencia es un asunto que está ligado, claro, a una mente sana, pero se relaciona con la praxis, como decía la definición de ahorita. Se relaciona con la práctica, se relaciona con lo que hacemos. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con la mente, pero definitivamente va a determinar nuestras conductas, nuestros caminos. Entonces vamos a ir a leer la historia de Roboam. ¿Saben quién es Roboam? Roboam es el hijo de Salomón, el sucesor de Salomón. Ahora es interesante, hermanos, que Roboam era el heredero de un padre que fue muy sabio. Un padre que escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y aunque tuvo unos momentos de locura, de apostasía, Salomón se arrepintió y su hijo es Roboam. Entonces vamos a ver la situación de Roboam, porque aquí vamos a ver un hombre que por la posición, por los privilegios, por la responsabilidad que él tenía que ser prudente, pero no fue prudente. Él tenía que manifestar si estaba en la capacidad de gobernar una nación, manifestar si estaba en la responsabilidad y en la capacidad de pastorear un pueblo. Y bueno, ahí es donde viene la prudencia, hermanos, porque tal vez esta es una de las cualidades cristianas más necesarias e importantes. Si usted pone a buscar eso en la Biblia, hermanos, por ejemplo, se dice de David, que David era un hombre valiente para la guerra y prudente en sus palabras. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que la prudencia es un asunto muy importante en la vida de aquellos que tienen temor de Dios. Entonces, bueno, vamos a leer el pasaje, vamos a meditar un poco. Es un tema corto, más a tipo de meditación, para entender un poco lo que la palabra nos habla de prudencia. Dice, y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Aquí en este pasaje, hermanos, viene el pueblo, las 10 tribus de Israel, las del norte, a Roboam, y le pide que él cambie la manera de gobierno que tenía Salomón, porque Salomón en su vida placentera parece que él se dedicó a explotar y a oprimir el pueblo de Dios. Puso muchos impuestos, puso un yugo alto, y la gente estaba cansada del gobierno de Salomón. Entonces el pueblo se le acerca a Roboam y le hace una petición de que cambie, de que suelte un poco el yugo pesado que tienen sobre ellos. Y él responde de la siguiente manera. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Bueno, aquí ya comenzamos a darle un mérito de pronto a Roboam.
Roboam no tomó una decisión impulsiva. Roboam no tomó una decisión directamente. Él habla con el pueblo y le dice, bueno, deben de aquí a 3 días y yo voy a darles una respuesta. Él comenzó a considerar la situación. Y a veces esa puede ser una buena señal. El tiempo antes de tomar decisiones es una buena señal. A veces, muchas veces, parte de ser unas personas imprudentes que somos precipitadas. No pensamos las cosas, no consultamos, no consideramos las circunstancias, qué sería lo mejor, qué sería lo más beneficioso, qué sería lo que más beneficiaría a la nación. Dice decisiones, hay decisiones de decisiones, ¿no? Entonces sabemos que una persona imprudente es una persona precipitada, es una persona impulsiva, es una persona que toma decisiones rápidamente. Y nosotros sabemos que la locura está ligada a la precipitación. Aquí vamos a darnos cuenta cuando la Biblia dice a los ancianos sean prudentes, también les está hablando de estas cosas. A los ancianos cuando han de tomar decisiones, considerar ciertos asuntos, no lo hagan a la ligera, no lo hagan apresuradamente. Deténganse, consideren. Y lo mismo a los jóvenes. Sí, hay decisiones, hermano, tan importantes que pueden determinar el éxito de una nación o el fracaso de una nación. Y uno podría decir esto también en otros términos, hermano. Hay decisiones tan importantes que podrían ser el éxito de una familia o el fracaso de una familia. Hay decisiones tan importantes, hermanos, que podrían ser el éxito de un ministerio o el fracaso de un ministerio. Hay decisiones tan importantes que pueden ser lo que fortalezca nuestro testimonio o lo que destruya nuestro testimonio. ¿Cierto? Por eso la Biblia dice que sean prudentes. Porque las decisiones, hermano, tienen consecuencias. Y una decisión, por ejemplo, de humillarse y volver a Dios puede traer salvación eterna. Pero una decisión como endurecerse y rechazar el evangelio puede condenar al hombre. Imagínense la importancia que Dios le dio a la responsabilidad moral de su criatura. Entonces Él pide 3 días. Ahora, el tiempo no necesariamente va a resolver los problemas. O sea, no quiere decir que la persona que tome tiempo para tomar una decisión va a tomar la mejor decisión. Aquí vamos a darnos cuenta en Romanos que Él toma tiempo, pero no necesariamente Él toma la mejor decisión. Él toma tiempo para considerar delante de los ancianos y delante de los jóvenes un asunto. Ahora, lo triste de Roboam, hermanos, es que Roboam no aprendió de David. Porque David a veces ni siquiera necesitaba 3 días. David consultaba a Dios. Él va a consultar a hombres, ancianos, a hombres jóvenes, pero no consulta a Dios. En cambio, David sí hacía eso. Usted se da cuenta, vamos a leerlo, porque David era un rey diferente, hermano. Era un rey piadoso. Roboam no. Mire lo que dice ahí 1 Samuel 30, verso 6. En un momento de crisis, mientras estos hombres estaban yendo a la guerra, vienen los enemigos, se llevan cautivas a sus mujeres, a sus hijos, las cosas que ellos tenían. Y eso fue un asunto de mucha tristeza, dice ahí en el 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y uno sabe que cuando hay una situación así de crisis, imagine que están pensando en apedrearlo, usted va a tomar una decisión rápidamente, ¿no? Normalmente, si Roboam en una situación tan pacífica, él se vio como, ¿qué hago? Imagínese ese momento de crisis. Pero en esos momentos de crisis es donde se ve la integridad. Eso es importante también, hermanos. En esos momentos de presión es donde se ve el carácter de las personas. Cuando viene un momento difícil y nosotros no oramos, ahí ya se está viendo el carácter del paciente. Cuando viene un momento difícil y nosotros tomamos decisiones rápidamente sin consultar a Dios, ahí ya comienza a mostrarse el carácter. Ahí nos estamos dando cuenta que no somos muy sabios ni muy prudentes. Entonces mire lo que dice David, la palabra de David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al ephod.
Y Abiatar acercó el efod a David. Y mire esa frase. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces David era una persona que consultaba a Dios, hermanos. Eso es muy importante. Nosotros no vamos a ser personas prudentes si no somos personas piadosas. No vamos a ser personas prudentes si no somos personas que oramos. Hermanos, la Biblia es clara, no te fíes de tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tus caminos. Hay hombres, esperemos que no sea acá, pero hay hombres que toman decisiones sin orar. Hay hombres que toman decisiones, hermano, y decisiones importantes sin consultar al Señor. Hay hombres que creen que se las saben todas. Se creen muy sabios, muy inteligentes. Pero hermanos, ¿saben qué dice la palabra? Que Dios se burla de nuestra sabiduría. Y cuando nosotros acostumbramos a vivir sin tener en cuenta a Dios, generalmente vamos a fracasar en las cosas importantes. Entonces, un hombre prudente como David, aunque no podamos explicar eso en la práctica, es un hombre que ora, tiene en cuenta a Dios, consulta la palabra, consulta al sacerdote, consulta al Urim y Tumim, al Espíritu de Dios, clama. Entonces, cuando la Biblia le dice a los ancianos: sean prudentes, a los jóvenes: sean prudentes, no sean precipitados, oren, consulten a Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de decidir en ciertos asuntos. Ahora volvamos a Roboam. Roboam no tiene eso, hermanos. Roboam no es sabio, Roboam no es sensato, Roboam no era digno de ser rey, Roboam no podía representar a Dios, Roboam no podía gobernar, no estaba capacitado para eso. Y hay muchos de nosotros que lastimosamente la falta de integridad y de carácter en este aspecto de la prudencia no nos hace dignos, hermano. A las pequeñas cosas fracasamos, tropezamos. A las pequeñas cosas somos mal ejemplo. A las pequeñas cosas tomamos decisiones que no nos benefician a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, porque no somos hombres prudentes. Entonces, hermanos, oración, primero que todo. Ahí encontramos una cosa importante. Entonces dice ahí que en el verso 6, entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Aquí Roboam nos muestra algo interesante, hermanos. Él tenía la oportunidad de tener un consejo de hombres sabios que habían estado con Salomón. Y hermanos, si usted lee Proverbios, Salomón fue una persona muy sabia, hermanos. Impresionante. Y de por sí los proverbios son para dar sabiduría, para dar sagacidad, para dar inteligencia. O sea que todo eso que sabía Salomón, lo sabían estos hombres. Esta gente había estado en la universidad de la sabiduría, con el mejor maestro de la sabiduría, realmente con hombres sabios, hombres realmente inteligentes, hombres que realmente podían aconsejarlo de parte de Dios, porque estos hombres habían escuchado la palabra de Dios hablada, explicada. Imagínense el consejo. Nosotros ojalá tuviéramos así hombres como los que estuvieron delante de Salomón, ¿no? Personas inteligentes, sabias. Y hermanos, un hombre prudente, sea anciano, sea joven, él va a buscar consejo, ¿cierto? Roboam nos muestra eso. Roboam va de los ancianos y les dice: bueno, el pueblo me pide esto, ¿qué aconsejan? Hermanos, si yo me pongo a pensar, si los reyes tenían consejeros, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlos? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso, hermanos? Reyes, hermanos, personas importantes, consultaban. Pero a veces nosotros como hombres somos muy imprudentes, somos muy sabios en nuestra propia sabiduría. Eso nos demuestra que por eso no consultamos. Eso nos demuestra que por eso no preguntamos. Eso nos demuestra porque somos a veces tan solitarios, tan ensimismados.
Claro que es importante orar y claro que es importante consultar a Dios y claro que es importante consultar su palabra, pero va a haber momentos donde Dios nos va a hablar a través del consejo de los sabios, el consejo de los que han estado con Salomón y han aprendido de Salomón. Entonces, hermanos, algo que yo les podría decir a los jóvenes, pero también a los ancianos, es que siempre que vaya a tomar decisiones importantes, hermano, escuche a otros. Hasta este Roboam que era, perdóname la palabra, que fue tal vez el ejemplo más claro de la estupidez, tomaba consejo. A veces nosotros no nos llegamos ni a la medida de Roboam. Sí, de verdad, hermanos, a veces nosotros ni como porque Roboam por lo menos preguntó a unos, te tomó una mala decisión. Nosotros a la primera tomamos la decisión solos, sin preguntar a nadie. Ni siquiera llegamos a ser como Roboam. Entonces, mi hermano, y anciano, joven, casado, soltero, bueno, su propia sabiduría lo puede engañar. Su propia prudencia lo puede desviar. Es triste, nosotros a veces hablamos de personas que ahorita tienen de pronto ministerios. Ahorita yo una frase que encontré un hermano. Y esto que hizo Roboam lo hacen a veces hasta muchos en el ministerio. Se creen tan sabios, se creen tan estos que no escuchan consejo, hermano. Y causan una cantidad de problemas. Porque llegan a un punto donde las personas no escuchan a nadie más. Se vuelven muy sabios en sí mismos. Pero tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivió y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahora mire lo que le responden estos hombres. Estos hombres son sabios, hermano, y lo que ellos les dicen realmente es muy interesante. Ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Miren la respuesta de los sabios. Y era lo mismo que le había dicho el pueblo: si tú bajas la esta, nosotros te serviremos. Y aquí los sabios le dicen: mira, si tú los tratas humanamente, si tú les sirves, ellos te van a seguir. Y ahí mire que ahí está también la clave de un buen servicio. Si nosotros queremos que las personas nos respeten, nos amen, nos sigan, el amor, el tratarlos sabiamente, dignamente, el servir a los demás, abre el corazón para que los demás puedan seguir nuestro servicio, nuestro liderazgo. Más adelante uno se va a dar cuenta, hermanos, que Jesús, los apóstoles hablaron de la misma manera que estos hombres hablaron. Y no solo más adelante, usted se va a dar cuenta que lo que hizo, digamos, a Moisés, un líder tan bendecido por Dios, era que Moisés servía al pueblo. Un Josué, un David, eran personas que amaban el pueblo, peleaban por el pueblo, luchaban por el pueblo veía eso y espontáneamente seguía el servicio de ellos. Jesús dijo de este tema, hermano, le dijo a Juan y a Jacobo lo siguiente: los gobernantes de las naciones, ustedes conocen el pasaje, ¿no?, se enseñorean de ellas. Pero el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea un servidor. O sea, el Señor nos enseñó que aquellos que van a tener un lugar importante, como lo estaba teniendo Roboam, para ganarse el corazón y el lugar que Dios le había dado, ellos debían servir. Ese fue el consejo de los ancianos, y más adelante Jesús habla de la misma manera. Y eso es un buen consejo, ¿no, hermanos? A veces nosotros pensamos que somos muy sabios, pero a veces la palabra es mucho más sabia. Otros hombres experimentados son mucho más sabios. Y siempre va a haber respuesta a lo que estamos preguntando. Pero mira lo que sucedió con Roboam. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, o sea, buscó consejo, pero no lo recibió. O sea que mire, no solo hay que pedir tiempo. Él pidió tiempo, deme tiempo hay que orar. Hay que pedir consejo, pero ahí uno podría decir: no, es que yo ya pedí consejo. Me acuerdo una vez un hermano que se nos acercó
Porque él estaba tomando una decisión seria, hermanos. Y la decisión seria era si se divorciaba o no se divorciaba. Esa la decisión. Entonces le dije, hermano, la Biblia te enseña esto, te enseña esto, te enseña esto. La verdad, yo no creo que ese sea el camino sabio del Señor para tu vida. Él salió. Llegó a la iglesia donde se reunía. No, hermanos, ya hablé con el hermano Pablo David, ya hablé con el hermano. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, me voy a divorciar. Pero lo tremendo es que el sinvergüenza decía que habló con nosotros. Pero no dijo lo que le dijimos. Simplemente había dicho que había hablado. O sea, no es suficiente tomar consejo, hermanos. Porque uno puede a veces desechar el consejo o recibir el consejo. Alguien decía que él ya había tomado una decisión en su corazón. Sino ese de ir a tomar consejo solo era un acto hipócrita externo. Usted a veces se encuentra eso, ¿no? Una vez vinieron ante el profeta y le fueron a preguntar los ancianos de Israel y el Señor le dice, no les respondas. No les respondas porque ellos ya han dictaminado en su corazón qué van a hacer. El hombre, hermano, un hombre prudente, aunque todos nosotros tenemos una voluntad, el hombre prudente se niega a sí mismo cuando él entiende que la voluntad de Dios es diferente a lo que él quiere. Prudencia muchas veces es negarnos a nosotros mismos. Madurez, hermano. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, hacías lo que querías, te ceñías y ibas a donde te querías. Eso es una persona que todavía camina bajo su propia prudencia. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. O sea que prudencia muchas veces, hermanos, no hacernos casos a nosotros mismos, no tomar lo que naturalmente decidiríamos. Eso es prudencia, ¿no? A veces uno cree que prudencia, no, es que a mí me parece. Bueno, a veces la prudencia es hacer lo que Dios dice, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me gusta, aunque a mí no me atraiga, aunque a mis ojos no parezca lo mejor. Pero si es la voluntad del Señor, pues la voluntad del Señor siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces, Roboam entiende de pronto cuál sería el consejo de los sabios, pero él dice ahí, mire cómo dice la palabra, mas él, dejando el consejo. O sea, él tuvo la oportunidad de tener buenos consejeros, pero él dejó el consejo que le dieron. Y él va en otra dirección, dice, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Entonces él pasa de ir a los ancianos a consultar con jóvenes. Y la verdad es que jóvenes que habían sido criados con él, o sea, no tenían mucha experiencia, no eran muy sabios, no eran muy inteligentes, no eran muy maduros. Ya el hecho de que fueran jóvenes ya es un riesgo, ¿no, hermanos? A veces uno va a tomar consejo a una persona que no tiene la posibilidad de ayudarnos. El que se junta con sabios, dice la Biblia, ¿qué? Será sabio. El que se junta con necios será quebrantado. A veces hay cristianos que cuando van a tomar un consejo van de su amigo incrédulo, imagínense. A veces cuando van a hacer algo van de, no sé, alguien que les va a decir lo que ellos quieren oír. Estos días yo le decía a mi esposa, porque le escribí una pareja que en otra ciudad, hermanos, que está pasando una situación que barato, eso da en un divorcio, hermanos, pero así barato. Y ella, la hermana le decía, hermana, pero yo quiero hablar con alguien, pero no quiero hablar con fulano y con sutano. Entonces mi esposa me decía, ella quiere hablar con alguien, pero no quiere hablar ni con fulano ni con sutano. Yo le decía, no quiere hablar con los que necesita hablar. Qué cosa tremenda, hermanos. A veces no queremos hablar con los que sabemos que necesitamos hablar. Y hablamos con los que no deberíamos hablar. Así somos, hermanos. Qué cosa tremenda. Y eso nos hace a veces, ¿qué? Hombres insensatos, imprudentes, faltos de sabiduría. Hermanos, y no sienta, porque a veces el enemigo comienza a murmurarle a uno por dentro, es que aquí lo quieren esto, aquí lo quieren esto, y es que... En últimas, los sabios beben de su sabiduría, como los necios.
Y las cosas que la palabra nos enseña son para nuestro bien. No piense que aquí nos queremos imponer o cualquier cosa. En últimas, la persona que va a recibir más beneficio de su sabiduría, de su prudencia, ¿quién va a ser? Él mismo. Entonces, este hombre va donde no debería ir. Escucha a quienes no debería escuchar. Y miren lo que le responden estos hombres, los amigos de Roboam. ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? En el 9, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carne. Así les dirás: mi dedo pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Qué respuesta tan fuerte, ¿no, hermanos? Qué respuesta tan necia. Uno se da cuenta, y alguien decía de este pasaje, que estos jóvenes estaban interesados en ser importantes. Iban a imponer ese deseo a través de la fuerza. No lo estimulan a eso. No, mire, tú vas a usar la vara, vas a usar la fuerza, vas a hacerte sentir, vas a subyugar a este pueblo, Tremendo, hermanos, porque a veces eso es una insensatez. Yo conocí un hermano muy querido, hermanos, y el hermano que tenía a cargo muchas personas. El hermano me dijo esto: mi hermano, ¿sabe qué? Cuando yo trataba mal a mis empleados, todos terminaban robándome. Cuando yo aprendí a serme amigo y a servir a mis empleados, me dejaron de robar. Pero miren la idea tan interesante, hermanos. Él sentía que con la fuerza las personas le iban a servir. ¿Sí? Los gritaba, o sea, era una persona, un paisa de carácter así. Y él dice que eso fue una insensatez, porque a veces uno piensa que por la fuerza, uno como hombre a veces piensa que gritando a la esposa o gritando a los hijos lo van a respetar más, hermano. ¿Usted no ha sentido esa vez? Pero usted se da cuenta que usted comienza a gritar a su esposa y su esposa lo va a gritar más. o lo va a menospreciar, aunque no lo grite. Sus hijos, en vez de amarlo, le van a tener miedo. ¿Cierto? ¿Usted no se da cuenta de eso? Que eso no genera, la fuerza no genera respeto, no genera autoridad. Y en la iglesia menos, ¿no, hermanos? ¿Cuántos pastores ejercen el ministerio en la carne, ¿no? En la fuerza. Se enseñorean. ¿Y qué termina sucediendo con la iglesia? Por un lado, algunos atemorizados, y por otro lado, otros rebeldes. Entonces, aquí estos jóvenes le dicen: no, hermano, aquí es con fuerza, aquí es con gritos, aquí es duro. Es un consejo muy necio, ¿no, hermanos? El consejo de la carne, el consejo de la inmadurez, el consejo de la juventud. Entonces, hermanos, aquí ya nos comienza a mostrar que hay personas que nos van a aconsejar lo malo. Entonces el hombre de Dios tiene que pesar las cosas, ir a Dios, ir a la palabra, ir a los sabios, para no tomar decisiones precipitadamente. Más adelante Pedro le dice a los ancianos, ¿no?, que apacienten la grey del Señor, no por fuerza, no por ganancia, no teniendo señorío. O sea, eso no iba a ser bien visto en un rey. Eso no iba a ser bien visto en alguien que está en una posición de autoridad. Y a veces nosotros, esa falta de prudencia hace que actuemos así. No sabemos cómo lidiar con las personas, no sabemos cómo lidiar con nuestra familia, no sabemos cómo lidiar con nuestros hijos, no sabemos cómo lidiar con ciertas circunstancias, y las cosas se nos salen de la mano. ¿Usted no ha sentido a veces eso? Que las cosas se le salen de la mano, hermano, porque no sabemos cómo lidiar con todo. Entonces este hombre tomó muy mal consejo y lo siguió. Dice el verso 12:
Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey respondió, mire esta palabra, ásperamente. Salomón ya había dicho algo de la respuesta, ¿te acuerdas? La respuesta blanda aplaca la ira. Mas la áspera, ¿qué sucede? Hace subir. Y lo tremendo era que Roboam tenía a las 10 tribus con uno que estaba en conspiración contra él, Jeroboam. Y él, en vez de calmar al pueblo, de tranquilizar, de dar una respuesta sabia, él da una respuesta que lo que genera, ¿saben qué es, hermano? Una guerra civil, la división de un reino. Entonces esa respuesta áspera, necia, dice, y él respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Otra cosa que vamos a ver es que el que es insensato, el que es imprudente, va a actuar mucho con rabia, hermanos, con ira. Esa es una característica de la necedad del hombre. La necedad está ligada a otras cosas: ira, orgullo, sabiduría propia. Y así no se gobierna una nación, así no se gobierna una iglesia, así no se gobierna una familia, hermanos. Tiene que aprender a ser sabio, ¿no? Prudente. La autoridad que se reclama con fuerza es una autoridad que no existe. Si yo tengo que realmente imponer mi autoridad en mi casa así con gritos, mi autoridad no está debilitada, no es una autoridad verdadera. Lo mismo en la iglesia, hermanos. Si yo tengo que defender mi autoridad con fuerza, con imposición, no es autoridad. Este hombre no estaba preparado para estar en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Dice ahí, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Alguien decía, el liderazgo de Roboam fue motivado por el orgullo de los jóvenes, no por humildad. Y el orgullo nada hace de manera gentil y amable. El rey dejó claro que quería ser importante e imponente. Y ahí es donde este pasaje es interesante. Mira lo que dice Alexander McLaren, hermanos. Dice, este relato es una miserable historia de imbecilidad y arrogancia. Este hombre no era prudente. Este hombre fue arrogante, este hombre fue altivo. Y este hombre trajo, hermanos, una terrible situación sobre la nación. De aquí en adelante el reino se divide, porque estas 10 tribus que escuchan esta respuesta, lo primero que hacen es irrespetar a la autoridad. Mire como lo que dice ahí. Dice, y viendo todo Israel en el 16 que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, Israel cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa, así se fue Israel a sus tiendas. Entonces este hombre en su imprudencia, en su insensatez, hermanos, dividió el reino de Israel. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, como yo les decía ahora, que la falta de prudencia puede dividir una iglesia, la falta de prudencia puede dividir un matrimonio, la falta de prudencia puede traer tantos problemas a nuestra vida. Warren Wiersbe decía lo siguiente, he visto este fenómeno en las empresas y en las iglesias locales. Los fundadores trabajaron mucho y sacrificaron mucho para iniciar un negocio o una iglesia, y la segunda generación fue fiel al ejemplo. Creyeron en las creencias de los fundadores, pero llegó una tercera generación, porque la primera generación era David, la segunda Salomón, pero la tercera Roboam. Entonces dice el hermano, pero llegó la tercera generación, heredaron todo sin trabajar, sin pagar nada por ello, y destruyeron lo que los otros habían trabajado duro. Insensatez, ¿no? Falta de prudencia trajo esas consecuencias. Dice ahí en el 18, envió luego el rey Roboam a Doram, que tenía
a cargo de los tributos. Y mire lo que sucedió. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboán y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Entonces nosotros nos damos cuenta que el que se enaltece va a ser avergonzado, ¿no? El que se humilla va a ser engrandecido. Entonces Roboán, hermanos, nos explica de manera muy práctica qué es lo que la Biblia de pronto nos llama en cuanto a la prudencia, en cuanto a la sensatez. Volvemos ahí a Tito, hermanos. Y yo pienso que ya teniendo ese contexto uno tiene una idea más de lo que la Biblia llama cuando nos dice que sean prudentes. Porque esa palabra pequeña puede tener un alcance muy grande. Y lo que Dios nos está enseñando por su palabra es que los hombres de Él no deberían tomar decisiones, no deberían ser personas insensatas, no deberían ser personas muy sabias en sí mismos, no deberían ser personas que rechazan el buen consejo, sino al contrario, personas sobrias que saben entender las situaciones, que pueden tomar en cuenta a Dios, en cuenta su palabra, en cuenta el consejo y caminar por Él. Ustedes saben, hermanos, que a veces un buen consejo puede ser, hermano, un camino de bendición para el alma de una persona, para una familia, para una persona que está luchando con el pecado, para una persona que tiene que tomar una decisión importante. Un buen consejo puede ser un salvavidas, pero también una mala decisión en un momento crucial, hermano, puede ser un asunto casi irremediable. De ahí en adelante este rey levanta el ejército para pelear con ellos y Dios le dice: ni pelee. Esa división, ese asunto ya está determinado, ya no hay vuelta atrás. Entonces volvemos ahí a Tito 2, mis hermanos. Tito 2, verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Y lo mismo los jóvenes. O sea, Dios espera, hermanos, que nosotros como hombres realmente podamos ser personas que tomemos buenas decisiones en momentos determinantes, que podamos buscar consejo, que podamos atender a Dios, su palabra. Personas que no confían en sí mismos, personas que no siguen el consejo de la necedad. El consejo de la necedad es el consejo de los jóvenes. Entonces de eso trataba el versículo hoy, hermanos. Es un poco difícil de explicar, pero en la práctica uno sabe lo importante. Que no sean insensatos, que no sean... Si yo digo prudente significa sano de mente, podríamos decir que imprudente sería una mente insana, una mente que nos lleva a cometer las necedades de algunos reyes, como en el caso de Roboán. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la palabra. Que el Señor nos ayude. Pablo da el consejo no me acuerdo en qué libro, dice que, y más adelante en Tito, él dice lo siguiente, dice: al hombre que después de haberle reprendido 2 o 3 veces y no escucha, dice que el tal se ha pervertido. Una cosa que uno ve de las personas que son insensatas, hermanos, es que no escuchan ni el consejo de uno, ni de dos, sino que son ciegos, ¿no? Les falta prudencia. Pero que el ejemplo de Roboán, hermano, pues nos pueda de pronto modelar esta verdad y nos lleve a considerar lo importante de estos asuntos en la vida cristiana. Tal vez usted conozca a Roboanes, ¿no, hermano? Tal vez nosotros seamos Roboanes en algunos aspectos de nuestra vida que, Señor, yo cómo tomé esa decisión, lo que me ha costado, Señor. Yo pude haber preguntado, alguien me pudo haber aconsejado, no debía haber pasado estas pruebas. Y a veces uno se da cuenta, hermano, que las personas van de feria en feria, porque a veces no han aprendido la importancia de la sabiduría. Un consejo nos hubiera podido ahorrar meses, años. Una hermanita decía una frase que de verdad es cierta en estos días. Dice: el necio aprende de sus errores. El sabio aprende los errores del necio. Es cierto, hermano. Si usted es necio, usted va a aprender de sus errores con el tiempo. Si usted es sabio, usted va a aprender de los otros. No va a tener que pasar por esas cosas. El Señor nos lleva a ser personas prudentes en todas las áreas de nuestra vida.
Si este hombre lo fue en un reino, imagínense en una familia lo importante, hermanos. O imagínense en una iglesia. Sí, son cosas muy importantes. El Señor nos haga sabios y hombres prudentes.